programa de Todo un Poco. Gracias por estar aquí esta tardecita, 25 de junio, ya casi terminándose el mes. Por Dios, qué rápido se nos ha ido, y la verdad es de que estoy muy contenta porque, bueno, esta es una tarde muy especial. Y pues bueno, ahorita les voy a presentar a nuestro querido invitado, que bueno, la verdad es de que para mí es todo un placer recibirlo. Y bueno, ya saben que pueden estar en contacto a través de nuestras dos plataformas, ccradio.mx y ccnoticias.mx. Y también nos estamos viendo por YouTube para que todos sus comentarios, sugerencias, bueno, todo lo que quieran, comentarnos a través de la escritura, pues bueno, estamos en contacto. Y pues bueno, pues ahora sí que dando la bienvenida a mi querido amigo, el padre Ramón Martínez. ¿Cómo estás, Ramón? ¡Qué placer! Marichuy, de volver otra vez aquí y de retomar estas cosas tan importantes. No, hombre, y tan interesantes, porque sí, la verdad es que ya estamos empezando a ver, vamos a hablar cómo podemos sanar con constelaciones familiares todo esto del divorcio, y sobre todo, más que nada, cómo van a afectar a nuestros hijos, porque ahorita que se está viendo todo esto de lo de la pandemia, creo yo que está empezando a afectar muchas de las relaciones que están en pareja, y que de alguna forma, pues bueno, quisiéramos pues ya conocer un poquito más sobre esto. Claro. Platícanos, Ramón, por favor. Bueno, pues un temazazazo esto. Sí, la verdad. Y también no solo en cuanto a densidad de contenido, sino por el profundo impacto que está teniendo ahorita en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestro ambiente. Bueno, te estaba recordando, dentro de las veces que vino Hellinger a dar los entrenamientos y eso, que venía a México, esa vez tenía así como una insistencia grande. Decía, no solamente quiero hablar de la pareja o de las relaciones, sino quiero hablarles de la capacidad de quedarse, de poder quedarse, de poder mantenerse en la relación. Y me acuerdo que fue la insistencia todos los 8 días, fue como la tónica que él estuvo dando. Y tratando de recordar o seguir un poquito lo que él en ese momento nos proponía. Desde luego podemos partir que hay una doble dimensión en la experiencia humana, una vertical y la otra horizontal. ¿A qué me refiero con esto? A la mirada sistémica o transgeneracional, que también toma constelaciones. Entonces, al hablar de verticales, cuando vemos hacia arriba, y entonces vemos que el papá o el tatarabuelo, la bisabuela, y luego los tíos, y bueno, de arriba hacia abajo. Es cuando vemos que lo que pasa aquí ha pasado de alguna manera ya. Que ya de alguna manera, tanto la familia paterna como la materna. Por los dos lados, por los dos sistemas, sí. Y el otro es el horizontal, que es el aquí y ahora, es decir, los enredos, las broncas, que es como los efectos mediáticos de la relación, que también son resonancia de todo lo anterior, por supuesto, nada está deslindado. Yo creo que son como las dos partes del mismo fenómeno. Y entonces, bueno, a nivel individual, por supuesto, podemos quejarnos de la inconsistencia social, la inconsistencia psicológica, la económica. Bueno, pues que siempre ha habido necesidades, no podemos decir que sea la causal inmediata de todas las dificultades actuales, pero bueno, también se suma. Pero esa, como los viejos podemos decir, la inmadurez, la inconsistencia, incluso, por ejemplo, echamos mucho a los millennials, ¿verdad? También, que ya no se quieren casar. Digo, es que el lema pareciera que es máximo de placer y mínimo de esfuerzo, o sea, lo que pida, compromiso, exigencia, como no es botón, entonces se queda también de lejos, pero, claro, pero va siendo una mentalidad, porque no podemos hablar de cultura, de eso, una mentalidad que de veras va deteriorando la capacidad relacional, ¿verdad? Incluso ahora la convivencia ya sabemos que es vía YouTube, cada quien con lo suyo, o el WhatsApp, o el Instagram. Sí, o sea, ya de alguna manera se ha vuelto, ¿verdad?, como muy individualista. Entonces, ¿no? Todo. Y que indudablemente se pasan horas en las pantallas, pero el encuentro, la interacción pasa a un término muy... Incluso yo lo veo con mi gente, mis sobrinos, más los más jóvenes, ellos nos evitan, pues comen o lo que sea porque les obligan, pero se van al rincón. Es más fácil estar allá seguir su vida, pero ya muy que en el aparte, encuentro, ¿no?, en la interacción, en lo que realmente va a enriquecer, ¿no? Bueno, es complejo el fenómeno, pero normalmente a partir o a través de estas circunstancialidades históricas, mediáticas, con todo lo que da,
agravando por supuesto con la cuestión pandémica, ¿verdad? Pues más, estábamos hablando hace rato de circunstancias o rupturas laborales, relacionales, a nivel de comunidades, que eso que ha sido, bueno, aparte que estaban encerrados, ¿verdad? Pero ha sido bajo el signo del conflicto, del no soporto, del no querer ya nada. Entonces hay algo que en lugar de llevarnos a llenar de una manera satisfactoria la necesidad de contacto y de encuentro, más bien es el decir, no quiero nada y estoy harto, y como si esa capacidad se estuviera diluyendo, ¿no? Claro, ¿y por qué crees que se dé este fenómeno de alguna manera de falta de contacto? O sea, porque de alguna forma yo entiendo que con lo de la pandemia lo que hicieron fue hacer una separación, o sea, ya no hay abrazos, ya no hay besos, ya no hay caricias, sí, no ya no hay nada. No hay nada. Entonces, Reclúyete. ¿crees que hasta cierto punto también es un efecto de lo mismo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Fíjate que en esto de lo enfermo, Hellinger decía, lo insistía mucho, tenemos que distinguir entre lo enfermo o la enfermedad y los síntomas. Sí, dice, y lo enfermo, la enfermedad está en el alma. Y no lo decía exactamente en el sentido cristiano, sino en esa dimensión profunda, total, íntima, integral. Eso. Ajá. Y incluso él hablaba del sistema familiar o social, que tiene también, él llamaba un gran alma. Sí, o sea, como esa fuerza de cohesión, de conservación, de orden. Entonces dice, ahí es donde surge la enfermedad. Sí, y entonces esto es como los síntomas que van emergiendo. Y el Papa decía, ¿te acuerdas en aquella ocasión de la Plaza San Pedro Sola, y que él dijo un discurso el año pasado, antes de Semana Santa? Él ahí subrayaba mucho, que decía que ante la realidad de un mundo enfermo, lo que iba a surgir era precisamente la enfermedad, o lo nocivo, lo que destruía, lo que desintegraba más que unir, lo que no hacía converger, lo que no construía sino desmoronaba. Entonces me parece que de alguna manera sí estamos en un síntoma muy serio, pues de efecto también de todo esto, y agravado. Claro, y al cabo de todo esto, el detalle es de que cada vez se ve más ruptura de parejas. Exacto. O sea, como que de alguna forma el encierro lo que provocó es realmente conocer a la otra persona. ¿Por qué? Porque pasábamos muy poco tiempo juntos, es la verdad, tanto Sí, con la pareja como con los hijos. Entonces llega un momento en que al estar las 24 horas juntos, como que entonces sí ya no nos gustó. Claro, nos enfrenta a la propia verdad, al verdadero rostro con el otro, a una interacción más real, más vital. Y ahí es donde muchas ligas tronaron. Sí, exacto, y hasta cierto punto o también. Siguen todavía. Y aparte, el hecho es de que los papás se volvieron maestros de los hijos, que era algo que también era una circunstancia que siempre el problema eran siempre los maestros, porque lo atendían a mi hijo. Ajá. Entonces ahora pues ni modo, ahora sí yo ya tengo que ver que realmente mi hijo sí era una joya. Al hijo reproban al papá, ¿no? A la mamá sobre todo. Exacto, ¿no? Entonces se vio también esa circunstancia, pero el detalle de todo esto que a mí me queda como que en duda, todo esta vorágine que se está viendo de la separación de las parejas, y que de alguna manera los primeros en afectarse son los hijos. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, nosotros nos creemos adultos y decimos, no, es que se acabó. Eso. Y ya nos creemos adultos y dijimos, no, ya hasta aquí, ya adiós, vamos, firmamos el papel y adiós. Pero los chiquitos. Claro, es que, ¿sabes qué? Y esto me lo dijo una maestra que quiero mucho, es directora de una escuela y dueña. Y le dolía mucho de la impotencia de intervención, ¿no? A nivel familiar o ante las realidades de los niños, y ella lo dijo así, que me da luz. Dice, padre, es que cuando puedo encontrarme con papás reales, adultos, es fácil. Dice, pero cuando me encuentro con adultos, niños heridos, que están ensayando a ver si pueden ser padres, y los niños ya están ahí, dice, ¿cómo le hago? Entonces yo creo que lo que te decía, esta como inconsistencia personal, que también es fruto de todo un proceso de historia, de educación, de realidades familiares, pues también está haciendo crisis. Y realmente hay esa realidad de inconsistencia personal, ¿verdad? Y dentro de esto, fíjate que estaba viendo cómo partir o cómo entrar a esa otra dimensión, esa trastienda
que propone constelaciones. Esto, desde luego, cualquier terapia familiar, cualquier doctrina o propuesta social o de relaciones humanas te lo puede decir. No estamos diciendo nada en sí que no esté ya ahí. ¿Qué suma? ¿Qué suma lo de constelaciones? Constelaciones, mira, te decía hace rato también la afirmación, si pasa aquí, pasó antes, pasó allá. Y allá se refiere a anterior a ti en tiempo, en espacio, en personas, ¿verdad? Y bueno, recuerdas algunos de los presupuestos sistémicos es que somos libres, no autónomos. Y que en esta libertad, entre comillas, que queda bastante parcializada por todos nuestros vínculos con todo nuestro campo morfogenético, que es la memoria viva y palpitante de todo mi sistema del cual yo participo y dentro del que me muevo. Y desde ahí se empieza a hacer como una buena conciencia, decía Hellinger, que es eso, la buena conciencia, ¿cómo lo descifraba? Eran normas, criterios, actitudes, leyes, prácticas específicas que normalmente eran implícitas porque nadie las declaraba, pero que efectivamente dirigen y determinan la vida de las personas. Esa es la buena conciencia, que buena de conciencia no tiene nada porque es inconsciente. Claro, ¿verdad? claro. Y entonces parece, decía la personas del campo, decía, se les va haciendo de la cabeza. O sea, como una costumbre sí. que es así, como que así es. Sí, es normal, o sea, ya lo ven como una claro, parte del juego. Claro, exacto, ajá. Exacto, es incluso en trámites de cuestión de matrimonio y eso, cansado de oír, pues si no lo hacemos, pues bueno. Sí, nos separamos, o sea, tan fácil. Ya se da de anterior el decir, pues no funciona, tirarlo y seguimos, o el que sigue, ¿no? Next, que dice. Claro, claro. Entonces, claro. El que venga, el que y entonces sigue. todo ese sentido de permanencia, de consistencia, de contención de la vida, en todo el sentido de la palabra, queda de veras bastante golpeadísimo. Y bueno, dentro de esto, si vamos más hacia atrás, yo creo que pues, no podemos negar una historia en donde no ahora y de un tiempo, por lo menos yo no me acuerdo que ya se haya sido tanto así, pero era mucho, por ejemplo, la mujer sin voz ni voto, el hombre en un total dominio, entonces, y luego vienen todas estas reacciones de lo del género, que yo no estoy peleado, hay aspectos que yo no comparto, pero en general es como una contrarreacción a toda, es como la ley del péndulo que va dando. Entonces, ante un machismo, un hombrismo, vamos a llamar así, pues viene el hembrismo, pero finalmente es machismo y hembrismo, no es hombre-mujer, que es lo completo, que es mucho más grande que solamente macho o hembra, ¿no? Es mucho mayor, sobre todo hablando del ser humano. Entonces, bueno, en medio también de estos contrastes que tampoco podemos negar, entonces viene también una reacción comprensible otra vez a nivel histórico, pero que incluso es de ciertos planteamientos o confrontaciones sociales, religiosos, culturales, y entonces es decir, mucha reacción a la cuestión a lo que le suene norma, a lo que suene imposición, lo que suene obligación, es automáticamente para nada. Es decir, es que si me dan ganas, si quiero, bien, y si no, pues espérame, no somos el centro del universo, somos parte de un todo conectado y que necesita seguir en armonía, en sincronicidad, en base a objetivos mayores, ¿verdad? Como es vida, es plenitud, es desarrollo, es crecimiento, eso que nos implica y nos abarca a todos, pero parece que esos horizontes se pierden o se han llegado a perder. Y junto con esto, por supuesto, está la cuestión, un asunto fuerte de lealtades. ¿Qué son las lealtades? Es decir, desde la mirada de constelaciones es uno de los puntos críticos más problemáticos de la necesidad de vinculación o de inclusión de personas, es decir, a realidades, personas, situaciones que por lo que se han sido negados, no han sido reconocidos, no han sido valorados. Entonces hay una ley del gran alma, ley sistémica, que entonces en posteriores hace que esto emerja como consecuencia, como efecto. Pero si no miramos a dónde está la causalidad, entonces quedamos ante un absurdo que no podemos ni explicar.
Y por eso, como reacciona a todo esto anterior de historia, eso que no hay mucho tiempo para meternos, entonces viene toda esta actitud reaccionaria, pero es un reaccionario compulsivo que no es responsable del todo, aunque pareciera, que no abre libertades, sino hace mayores ataduras, genera mayor daño que bien, a nivel pues ya de los efectos y frutos, más allá de opiniones. Y entonces la posibilidad de quedarse de veras, y parece que más bien la buena conciencia es pues poquito y ahí nos vemos, o a nivel de porcentaje. Recuerdo que a nivel diocesano me decían que si hiciéramos en un año, vamos a poner el 2000, ¿no?, que fueron 100 matrimonios, para el inicio del 2001 había 30 nada más ya que permanecían en un año. Sí, y es que realmente si lo vemos dentro de lo que son estadísticas, pues decían, yo lo había escuchado, que el 2020 iba a ser un año de romper todo tipo de estructuras, sí, indudable, de acuerdo a numerología y a otros tipos de situaciones que ya se veían venir. Sí. Pero el detalle aquí, quizás a lo mejor el hecho de romper las estructuras está bien. ¿Por qué? Porque de alguna forma es necesario como que ir evolucionando. Sí, en eso está bien. Exacto. La cuestión es que genere algo más. Exacto, que evolucionemos, no que nos vayamos que hacia atrás, ¿no? Exacto. Entonces, eso es. aquí Ponte listo y cuídate. Ayuntamiento de Aguascalientes. CC Radio, tu radio favorita. La mejor programación musical solo la encuentras en CC Radio. Las noticias más relevantes están en CC Radio, la mejor radio digital del centro del país. Transmitiendo en 128 kilobytes de potencia. Desde Aguascalientes, México, para todo el mundo. Solo entra a nuestro portal en www.ccnoticias.mx y www.ccradio.mx. CC Radio, tu radio favorita. En caso de quemaduras leves, es mejor colocar la parte lesionada bajo un chorro suave de agua, no aplicar hielo, cremas u otras sustancias sin prescripción médica. Tapa la zona con un paño limpio y húmedo para aislar del medio ambiente.
Aguas, ponte listo y cuídate. Ayuntamiento de Aguascalientes. Búscanos en redes sociales como CC Radio y CC Noticias. El Mercado Terán es sin duda uno de los espacios más antiguos que envuelven la tradición mexicana en Aguascalientes. Fue construido en 1890 y desde entonces ha sido un punto importante de comercio para nuestra ciudad. En el Mercado Terán encontrarás una amplia variedad de productos, desde frutas, verduras, carnes, especias y todo lo necesario para la comida diaria, medicina alternativa, disfraces, artesanías, herbolaria y hasta una leída del tarot. Porque venir a un mercado municipal es toda una experiencia que no te puedes perder. Además, apoyas el comercio local. Así que, llévele y ven a visitar el Mercado Terán. Es que, pues bueno, seguimos con este enfoque tan especial que es qué podemos hacer a través de las constelaciones familiares para poder ayudar a sanar a nuestros hijos en esta situación de lo del divorcio de la pareja. Así es. Creo que estamos hablando de uno de los efectos más dolorosos, entre otros, actualmente estamos hablando del divorcio, pero esto y todo me parece, ¿dónde tiene o hacia dónde tenemos que mirar para poner un nuevo cimiento, un nuevo recomenzar, un nuevo horizonte? Los órdenes del amor, ahorita digo cómo lo puedo sintetizar. El primer orden es la vinculación, que tiene que ver vinculación o pertenencia. Entonces, por la necesidad fundamental de pertenecer, que habla de lo más esencial del bebé en el seno materno, para toda la simbiosis, eso es tan fundamental que en la vida, cuando por lo que sea esa garantía de contención, de protección, de fluir amoroso, se interfiere, en ese momento después, entonces, de verdad, el niño, o quien se queda de niño, aunque nos hagamos bien, procedemos de la misma manera, y se está dispuesto incluso a morir por satisfacer esa necesidad de ser padre. Y si te fijas, uno de los síntomas es que nos han desintegrado, nos han pulverizado, nos hemos ido cada quien a su casa, cada quien a su rincón. Con la pandemia, con las redes de comunicación, con los medios, que no son ellos, es como los manejamos, ¿no? Pero es un desintegrar más que conjuntar. Entonces hay una necesidad profunda de encuentro, aunque la reacción sea más bien de rechazo, de no querer nada. Es como
actuar por opuesto Como y esa estamos parte, diciendo ¿no? lo mismo. La otra es el equilibrio entre dar y tomar, ¿verdad? Que es en la relación y sobre todo en la pareja, y ahí es en donde, ¿qué sucede en muchas de las circunstancias? A las mujeres las han educado para darse. Y parece que la perfecta es la que se entrega y la que se da, la que nunca pone ningún pero, la que es incondicional. Y bueno, hay una parte en relación a los hijos pequeños que sí tocan, pero no con la vida y no con el marido, ¿verdad? Porque eso a nivel de la relación, cuando la mujer es así de incondicional, de ser pareja y compañera pasa al lugar de madre. Y entonces ahí lo que se hace es, quizá ella gane poder o control a costos muy altos, pero la relación se acaba, porque el hombre se queda sin pareja y ella sin esposo, porque tiene niño. Exacto. Y se vuelca Se vuelve como madre madre de los incluso dos. Exacto, y entonces ahí, ¿qué pasó? El efecto es ahí te ves. Él voltea para otro lado porque claro, busca una mujer y ella se queda vacía y sola, entonces bueno, pues también no justifico, pero eso como un efecto también de divorcio. Y tiene que ver con el equilibrio entre dar y tomar, ¿verdad? Y entonces, decía Hellinger, el único amor incondicional que existe tiene una doble descendencia, es el de Dios y el de la madre. Ningún otro, y por supuesto menos el de la esposa. Das, doy, estás, estoy, pones, pongo, haces, hago y si no. Porque finalmente no podemos reducir un contrato, pero ganarás así la aureolita de que es santa, pero te quedas sola. ¿Verdad? O él rara vez, es más de la mujer, los arquetipos que decías. El arquetipo de la madre se traga el de la mujer. Entonces ahí hay un vacío en la relación de pareja fuerte, a nivel del equilibrio. Y el orden es que cada uno esté en el lugar y en la función y de la manera que le corresponde. Porque si no, lo que nos dimos, nos salimos del lugar y ya valió. Empieza el desorden. Claro, no, oye, ¿saben qué? Este tema realmente es muy amplio y muy hermoso. Entonces le voy a decir a Ramón a ver si nos pueden regalar una próxima entrevista para continuarlo, porque la verdad es que no quiero que se queden ustedes a medias y sobre todo más que nada para que vayan viendo qué posibilidades hay dentro de constelaciones y oportunidades, exacto, y que de alguna forma tú estás haciendo las constelaciones. ¿Dónde las estás haciendo? En el fraccionamiento de la Estrella, Orión 506. Ahí está mi casa y mi consultorio. Orión 506. Y el espacio también donde trabajamos con los grupos. En el grupo abierto que tenemos de constelaciones pudiera haber más, pero no hay personas y ahorita con esto menos. Entonces, ahorita está haciendo el martes. De 6 a 9, ahí mismo, unos 10 minutos antes para el registro y no hay que hacer cita, no hay que hacer nada más. Hay a nivel particular y ahí sí, bueno, pues hay que hacer cita y ya vemos por agenda. Perfecto, lo pero estoy claro, poniendo con 6 muchísimo gusto. a 9 de la noche, ¿verdad? 6 Los a 9, martes, los perfecto. martes, sí. Damos también taller, de hecho acabamos de dar uno sobre el papá. Ay, mira qué interesante. Y también tenemos la parte de formación, que ahorita también está suspendido, que la dividimos en 2 partes. El diplomado, que es el proceso personal desde la mirada de constelaciones, y luego la especialidad, que es 1 año y medio en la formación ya práctica y de supervisión. Wow, qué interesante. Pero bueno, ahorita todo esto veremos, ¿no? Sí, no está funcionando. Próximamente. Claro próximamente, sí. ¿verdad? Con gustísimo, Perfecto. Marichu, No, pues claro que sí. Porque sí siento que apenas nos asumimos. No, apenas estamos empezando a entrar en calor y definitivamente, pues, desafortunadamente a veces claro no tenemos todo el tiempo. Pero sin embargo, pues ahora estos temas son precisamente para tomarse así como con calma y poderlos disfrutar. Pues muchísimas gracias, Ramón. La verdad agradezco infinitamente que nos des esta oportunidad de conocimiento y nos vemos muy pronto. Por supuesto. ¿Sí? Con mucho gusto. Saludos. No, perfecto. A todos ustedes vamos a un corte comercial y ahorita continuamos. Hasta luego. Bien pronto.
ponte listo y cuídate. Ayuntamiento de Aguascalientes. CC Radio, tu radio favorita. La mejor programación musical solo la encuentras en CC Radio. Las noticias más relevantes están en CC Radio, la mejor radio digital del centro del país. Transmitiendo en 128 kilobytes de potencia. Desde Aguascalientes, México, para todo el mundo. Solo entra a nuestro portal en www.ccnoticias.mx y www.ccradio.mx. CC Radio, tu radio favorita. En caso de quemaduras leves, es mejor colocar la parte lesionada bajo un chorro suave de agua. No aplicar hielo, cremas u otras sustancias sin prescripción médica. Tapa la zona con un paño limpio y húmedo para aislar del medio ambiente. Aguas, ponte listo y cuídate. Ayuntamiento de Aguascalientes. Búscanos en redes sociales como CC Radio y CC Noticias. El Mercado Terán es sin duda uno de los espacios más antiguos que envuelven la tradición mexicana en Aguascalientes. Fue construido en 1890 y desde entonces ha sido un punto importante de comercio para nuestra ciudad. En el Mercado Terán encontrarás una amplia variedad de productos, desde frutas, verduras, carnes, especias y todo lo necesario para la comida diaria, medicina alternativa, disfraces, artesanías, herbolaria y hasta una leída del tarot. Porque venir a un mercado municipal es toda una experiencia que no te puedes perder. Además, apoyas el comercio local. Así que llévele y ven a visitar el Mercado Terán. Continuamos con su programa de Todo Un Poco. Gracias por estar aquí. Ya saben que pueden estar en contacto a través de nuestras dos plataformas, ccradio.mx y ccnoticias.mx. También el programa está en YouTube para que también pongan ahí sus comentarios, sugerencias, todo lo que quieran comentarnos. Y ahorita, pues bueno, ya saben, ahora sí que con este programa sigue siendo, ahora sí que toda una personalidad, mi querido Andrés Pichardo, que es biólogo y viene a platicarnos sobre lo que es la problemática del agua, por Dios, o sea, no. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. Me emociona, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Ya Andrés, platícanos sobre este tema tan interesante. Sí, el agua es un tema recurrente. Bueno, lo tenemos desde el nombre el del estado, y obviamente sin agua no hay vida. Entonces, a pesar de ser un líquido tan importante para todos los procesos fisiológicos, para el desarrollo del fenómeno vida en su conjunto, en más amplio sentido, la realidad es que no estamos haciendo el uso que deberíamos, no estamos pues valorando este recurso, y a pesar de que el planeta Tierra se encuentra cubierto por este elemento, la verdad es que una pequeña, muy pequeña proporción es apta para el consumo, y la que es apta para el consumo, la gran mayoría está contaminada. Se habla de que un 80% de los cuerpos de agua, ríos, lagos, acuíferos, tienen algún grado de contaminación. Entonces, por un lado tenemos ese problema. Entonces aquí la intención es, sí, hablar de lo que está pasando, aunque no queramos escuchar estos datos y la palabra crisis siempre nos puede traer una sensación incómoda. La palabra crisis incluso puede llegar a paralizar a algunas personas, pero vamos a tratar de que con esta información y las alternativas podamos encontrar pues un camino a seguir para combatir este problema. Y sobre todo, más que nada, porque cada vez estamos viendo
que hay más solicitud del agua, cada vez la gente está más molesta en un dado momento con los mismos gobiernos porque contratan empresas que administran el agua y dicen cada vez es menos, cada vez más cara, cada vez hay más problemática, pero también lo vemos que el fondo más allá de todo eso es que ya no hay agua. O sea, que el agua que hay, que la poca agua que hay, como tú dices, se está contaminando. Y entonces pues, vienen problemáticas de enfermedades, de situaciones que de alguna forma no son tan fáciles de arreglar en este caso, ¿no? Es un tema complejo porque el agua, a pesar de que es un elemento, como ya habíamos mencionado, muy abundante, si viéramos desde el espacio, cada planeta y en función del elemento que más visible, pues podríamos llamarle el planeta agua en realidad. Lo que está pasando es que, bueno, el agua no se está acabando en realidad, sino que cambia de forma, cambia de lugar, se evapora y se precipita todo el tiempo. Lo que sí está pasando es que en las ciudades, que es donde nos agrupamos los seres humanos y donde hemos decidido vivir de manera masiva, es donde está habiendo una escasez de agua y está habiendo un fenómeno que se llama estrés hídrico, que quiere decir que esas fuentes de agua naturales, los acuíferos, los ríos, los lagos, pues tienen su ciclo y deberían poderse reabastecer con las lluvias e infiltrarse para recargar esos mantos acuíferos o ríos subterráneos, por ejemplo. Pero ¿qué está pasando? Que estamos, como dices, la población está creciendo, la demanda está aumentando del recurso hídrico, pero no estamos permitiendo que se infiltre porque está aumentando la mancha urbana a una velocidad tremenda. Aquí lo estamos viendo en Aguascalientes y creo que cada camino lo menciono, pero es impresionante. Habiendo 55,000 casas deshabitadas, siguen construyendo más y siguen devastando, porque no hay otra palabra, devorándose las áreas naturales como el bosque de Cobos, el bosque de la Pona, bueno, que ya quedó cercado por la ciudad, y poco a poco de repente se queman árboles y de repente ya le están ganando terreno pues con vallas, con pequeños jacalitos, y poco a poco van poniendo cemento hasta que ya de pronto te enteras de que ya va a haber un fraccionamiento, un centro comercial. Entonces, un puente. Pues sí, un puente que también donde hay los pasos, ahora sí que las áreas verdes que están en donde deberían de estar, vaya, que están poniendo los puentes, también están quitando los árboles. Sí, los pocos tristísimo. Árboles que hay dentro de la ciudad los están quitando, y no solo el gobierno con estas obras, digamos, mal planeadas, porque no llevan a ningún lado, y solo por aclarar este punto, porque no estamos en contra del desarrollo ni de la infraestructura vial, pero que se haga bien. O sea, si hay un problema de congestionamiento, de contaminación del aire, de cambio climático, y hacen cada vez más anchas las avenidas, las hacen cada vez más rápidas, el periodo del semáforo para cruzar cada vez más corto. ¿Qué está pasando? Están convirtiendo la ciudad en una autopista y están incentivando el uso del auto. Por eso no lleva a ningún lugar. Y además están acabando con esa masa forestal, pues la poca que hay, que se encuentra en las avenidas, en las áreas verdes, alrededor de las avenidas, pues es lo primero que se llevan, y te ponen una macetita con un arbolillo que después se seca, y su trasplante, ojalá fueran cactus, ponen otras plantas que no son de este clima y también por eso se secan. Entonces, bueno, volviendo a este tema, la urbanización es una amenaza pues del planeta, y es una causa de estrés hídrico. Otra también es el uso que estamos haciendo del agua. Se calcula que el 70 al 75% aproximadamente de toda el agua se usa para la agricultura. Y ojalá realmente esa agua fuera para producir alimentos, esa misma proporción de alimentos. La realidad es que un 50% de esa agua se pierde en fugas. Y la gran parte de los alimentos que son regados con esta agua, de los alimentos que se producen, la gran mayoría va para el sector ganadero. Entonces estamos tirando el agua y estamos regando pastos para alimentar vacas, entre otro tipo de ganado, sobre todo el ganado vacuno. Y este es un tema tremendo, porque pues no es lo mismo elegir comer, por ejemplo, un plato de lentejas, tiene muchas proteínas y más, si lo combinas con un taquito
con maíz, por ejemplo, se combinan los aminoácidos de las leguminosas con los de los cereales, tenemos una proteína completa. O el huevo incluso no se compara en nada a consumir carne, por ejemplo, que también puede tener muchas proteínas, pero es una cantidad tremenda de agua. Y bueno, por lo menos un vaso de leche son 1000 litros de agua. Entonces, para producir la leche se requiere muchísima agua. Para producir la carne son 30.000 litros de agua, 1 kilo de carne de res. ¿Y qué estamos haciendo con toda esa agua? Desperdiciándola. Porque en realidad esa cantidad de agua podría alimentar a 50 personas, o sea, 50 veces más que si se le da al ganado. Interesante. Y en este caso, ¿qué propuestas habría como para poder de alguna forma mejorar todo esto? Bueno, ya no consumir carne. Bueno, esa es una medida un poco drástica, aunque sería lo ideal. Lo que estamos promoviendo y lo que se sugiere es hacer cambios graduales. Es decir, si yo tengo una costumbre por comer cierto alimento desde que soy niño, va a ser muy difícil dejarlo. Incluso hay muchos casos de gente que se somete a una dieta y después resulta que el famoso rebote termina atascándose porque lo hizo de manera abrupta. Entonces, más que dejar de comer un alimento, la invitación es hacernos conscientes del impacto que genera esa decisión. Y la sugerencia, lo ideal sería reducir las porciones o dejar de consumirlo un día a la semana. Eso es como para empezar a acostumbrar al cuerpo, a darnos cuenta de que no nos vamos a morir, que hay muchas fuentes de alimentación. Incluso hay platillos con un sabor muy parecido a los platillos tradicionales, que la mayoría son con carne, porque recordemos que antes de la llegada de los españoles nos alimentábamos sobre todo de vegetales, ¿sí? Había de vez en cuando un guajolote, alguna iguana, un armadillo, pero eso era más esporádico, sobre todo eran vegetales y era una diversidad de alrededor de unas 300 especies de plantas, hongos, y uno que otro animal, insectos, de lo cual nos alimentábamos, o digamos nuestros ancestros. A la llegada de los españoles se empieza a reducir esa variabilidad, esa variedad de alimentos, y al introducir el ganado, pues entonces comienza a transformarse esa alimentación, esos hábitos que teníamos. Por eso es que ahora la cocina mexicana es una fusión de lo indígena con lo europeo. Es carne con chile, o carne con frijoles, o carne con algo, o con maíz, sí, ¿verdad? Entonces eso fue digamos decir, una transformación de la gastronomía que ha tenido consecuencias no solamente en el planeta, sino también en los índices tan altos de obesidad, diabetes, porque la cocina mexicana, que se da para un tema entero, un programa aparte, pero sí hay que decirlo, es una dieta, la cocina mexicana son unos platillos mal balanceados en general. La cocina tradicional, si fijan, es mucho carbohidrato, mucha carne, mucha grasa. Entonces aquí la invitación es a observar nuestro plato. El plato tiene que ser una fiesta de colores. Si ya habíamos visto los programas anteriores que uno de los pilares de la vida sana y sustentable es lo que comemos, entonces voltea a ver el plato. ¿Qué te inspira? ¿Le tomarías una foto? Bueno, muchos le toman foto a cualquier cosa porque está rico, pero ¿lo pondrías, por ejemplo, en un cuadro? O sea, ¿crees que esa fotografía inspire, sea algo atractivo a la vista, o solo porque está rico? Toman fotos a las hamburguesas, pues quizás no fue un buen ejemplo, pero para mí algo con colores es algo digno de alegrarme, algo digno de compartir. Y de comer. Exacto, porque cada color, recordemos que es un nutriente distinto. Entonces, si tu plato se ve todo del mismo color, si no tiene colores, es que está muerto. Está cocido, está muerto. Los vegetales cocidos tienen menos nutrientes que los vegetales crudos. Y un cadáver, además, produce los animales al morir producen unas toxinas, empieza el proceso de descomposición, y entonces eso también es un problema para digerirlos. Entonces la invitación es a tratar de que nuestro plato cada vez tenga más colores, más vitalidad. Si le vamos a poner un poquito de algún guisado, algo cocido, pues que sea una parte menor a la cantidad de verduras. La fruta es lo ideal para comenzar el día, y si el que quiera seguir comiendo carne, bueno, pues que lo disfrute, pero que sepa que el impacto que está causando y que puede reducir sus porciones, y de esa manera pues darle un respiro al planeta. Y un nuevo comento con respecto de lo que es la carne, como tú dices, irla reduciendo, pero en la producción de los vegetales no se consume tanta agua.
Sí, también, pero no, o sea, no se compara en nada a la producción cárnica, y sobre todo porque ese es o sea, la planta absorbe esa humedad. Ajá, y automáticamente ya ahí está. Hay un porcentaje que se evapora y quizás otro también se pierde en fugas, pero aún así tú estás comiéndote gran parte de esa agua que usaste para regar. No así con el ganado, bueno, el animal en general, ¿qué hace con esa agua? La transforma, la utiliza en sus procesos vitales. ¿Qué hace con ese alimento que le das, que requirió agua para crecer, esos pastos? Lo transforma, lo metaboliza, lo produce en excremento, lo transforma en metano, que es un gas que tiene un poder calorífico 25 veces más mayor que el dióxido de carbono. Entonces también es otro problema, pero tiene que ver con el cambio climático. Entonces, se calcula que una 16ª parte de todo lo que ingiere ese animal, esos nutrientes, una 16ª parte se convierte en tejido. O sea que es lo que se comen las personas en sus taquitos, en sus hamburguesas. El resto lo transforma porque está vivo y porque necesita vivir, entonces son sus procesos metabólicos. Entonces, es eso. Por eso, matemáticamente hablando, es absurda una dieta basada en carne. Y digo absurda en las ciudades, ¿no? Quizás los esquimales o inuit, que es la etnia de Alaska, ellos pues comen lo que hay. Y si todo está congelado, pues no les vas a decir, a ver, tu plato que sea una fiesta de colores. Ellos van a comer lo que hay. ¿Qué hay allá? Peces. Claro. Comen peces, comen salmón, todo el día, todo el tiempo, y algunos vegetales que puedan cultivar, pero es muy difícil. Pero son contados, o sea, en este caso estamos hablando de un lugar en específico, pero la diferencia, el resto del mundo sí puede comer un plato con esas características, sí, de claro colores, que se puede. ¿no? Además, recordemos que la naturaleza nos provee de lo necesario para sobrevivir, y más que eso, lo necesario para vivir sanos. Ya lo decía Mahatma Gandhi, la naturaleza tiene lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no los deseos de unos cuantos. Entonces, si recordamos eso, no tenemos por qué preocuparnos si por ejemplo, alguien puede dejar un alimento hasta que se enferma, ¿no? Ya, médico, me prohibió la carne. ¿Por qué esperar a ese punto, caray? Claro, Si desde ahorita claro. podemos comenzar a bajarle. Entonces, cada región produce los alimentos, o la naturaleza produce los nutrientes en forma de vegetales, frutas, semillas, raíces, que requiere la gente que vive ahí, o los animales que viven ahí. Entonces no necesitamos tampoco estar importando nutrientes y alimentos de no sé dónde. Los inuits tienen lo necesario para sobrevivir con lo que su ecosistema les da. Y nosotros en este clima necesitamos los alimentos que nos da el ecosistema. Quizás podemos traer un poquito de algunas ciudades aledañas, pero no hace falta más realmente. Y que recordemos que la alimentación es un tema más cultural, que poca gente come o sea, que comemos con lo que se nos antoja, y ahí es donde está el problema. Podemos traer alimentos del otro lado del país o del mundo, como el kiwi, con la contaminación asociada al transporte, y también pues la huella hídrica, que es todo el agua requerida para cultivar ese fruto o alimento. Qué interesante. La verdad es de que luego a veces no nos ponemos a pensar cómo afecta precisamente ese pedazo de carne que yo me estoy comiendo hacia la tierra, o sea, o hacia el agua, todo lo que en un dado momento implica, más bien dicho, el hecho de yo poder consumir un alimento u otro, en su defecto, ¿no? Sí, hay una inercia por comer, por vivir de forma automática, rutinaria, y eso es lo que nos está llevando a esta crisis del agua. Hay un instituto que se llama Water Research Institute, que hizo un estudio de las ciudades del mundo, y encontró que México está dentro de las 25 con mayor estrés hídrico. ¿Esto qué quiere decir? Que es mayor el agua que extraemos que la que dejamos que se infiltre. Y Aguascalientes, ¿qué nivel crees que ocupa a nivel nacional? Híjole, no me imagino, pero ahora sí que si hay tan poca agua, que yo escucho que ya cada vez están hacia más hondo cavando para poder sacar el agua, pues yo me imagino que es el primer lugar. Estamos en los 4 primeros, en el cuarto lugar. Sí, exacto. El primer lugar es Baja California Sur, en segundo lugar, el nivel de estrés hídrico, segundo lugar de gravedad es Guanajuato, después la Ciudad de México, y cuarto, Aguascalientes. Nada más, qué terrible.
Sí, y entonces, bueno, esto poca gente lo sabe, pero en realidad esto que mencionas es cierto. O sea, antes se perforaba a 300 metros de profundidad y encontrabas agua. Después 400 metros, están proyectando un pozo que tiene una profundidad de 600 metros y hay algunos que ya tienen más de 1000 metros de profundidad. ¿Qué significa esto? Bueno, que primero el costo para perforar y extraer esa agua es mayor, y segundo, que de manera natural el agua puede tener arsénico, flúor y otros contaminantes. Entonces, bueno, el tema no es fácil, no es un tema agradable, pero hay muchas opciones. Hablando de los quesos, si el queso es leche concentrada y 1 kilo de queso pueden ser hasta 5000 litros de agua para producir ese kilo de queso, cuando ni siquiera lo podemos digerir. Es absurdo, es un manjar, sí, pero hay opciones. Por ejemplo, en el comercial, a ver, oye, por cierto, estamos haciendo un queso de semillas ya desde hace algunos años, que, bueno, es una alternativa a los lácteos, porque en realidad pues, no es queso, pero tiene un sabor muy parecido. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque justamente nos acostumbramos a ciertos sabores, a ciertos alimentos, y si logramos algo con un sabor muy parecido, sin usar saborizantes, pues así que chiste, le ponen sabor a queso hasta el cartón y ya nos venden los chetos. Si es algo natural, pues entonces realmente estamos contribuyendo a la salud y estamos permitiendo variar esa dieta que es lo que nos permite también estar sanos y ser felices. Y además fíjate, como por ejemplo aquí queso alternativo, estilo parmesano, además puede ayudar a fortalecer los huesos, regular el peso, mejorar la digestión y mantener óptimos los niveles de energía y concentración, que es lo que se supone que te daría un queso en un dado momento de vaca. Pues lo que más se pregona es el contenido de calcio, exacto, de proteínas. Porque además está bien rico, ¿saben qué? Porque hace tiempo, Andrés, ya tiene tiempo haciéndolo, y de verdad, créanme que está delicioso, delicioso. Oye, ¿y dónde lo podemos conseguir? Nosotros lo estamos ofreciendo en un proyecto que se llama Mercadito Artesano, los fines de semana, en Juan de Montoro 201, que es donde se encuentra el centro holístico Satbayug, y por internet también, cualquier persona que lo solicite. Juan de Montoro, número 201. 201, ahí llevamos a cabo en el centro, ¿verdad? Sí, a 2 calles de Excedra. ¿Y algún teléfono, Andrés? Sí, claro que sí, en el 449-230-7545. Ahí tenemos Telegram, tenemos WhatsApp. Y bueno, esa es una de las alternativas, hay varias. Tenemos una compañera en este mercadito que cocina delicioso, sin lácteos, sin ningún ingrediente de origen animal, y todo delicioso. De hecho, va a haber unos taquitos de coliflor. Ay, qué rico. Y lasaña de berenjena. ¿Mañana? Mañana y pasado, de 1 a 8:30. De 1 a 8:30 para que se den una vuelta ahí en Juan del Montoro 201 centro, ¿verdad? Y también queremos invitarles a la plática que va a dar Lupita Quesada, que es nuestra chef ahí en el mercadito artesano, que es el domingo a las 5:30. Pues ahí está, sobre alimentación consciente. 5:30, para que de alguna manera se puedan dar una vuelta y pues vayan y consuman de alguna manera productos que no necesitan tanta agua para ser procesados. O sea, que eso es yo creo que también lo que estamos tratando, eso es lo que estamos buscando, realmente llegar a un punto en el cual el agua que se consuma, que sea, que de alguna manera beneficie a mucha más gente, que ahora que, como bien me dice Andrés Pichardo, el hecho es de que el consumo de carne pues está acabando prácticamente con el agua que tenemos disponible para los seres humanos, para el consumo de los seres humanos. No, sin más aquí en Aguascalientes, que estamos hablando que pues hay una problemática muy fuerte con ese respecto. Andrés, pues la verdad es que te agradezco infinitamente que nos hayas pues dado esta información tan importante. Al contrario, gracias por la invitación. Va de regalo para los que nos estén viendo, lo vamos a regalar, no sé cuál sería la mecánica. Sí, mira, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es que lo voy a poner en, a ver. Puede pasar a recogerlo al mercadito, pero me parece, ¿cómo elegimos quién? Mira, yo sugeriría que ahorita voy a sacar una foto y lo voy a poner para la promoción, para que de alguna manera la persona que me escriba, ¿por qué le gustaría consumir este tipo de alternativa? Porque hay muchas alternativas, pero el queso alternativo estilo farmacia no es una opción muy buena para que también nosotros podamos
de alguna forma consumir un queso que nos puede ayudar y que pues de alguna forma ayude a nuestro planeta. Entonces la primera persona que te escriba, ¿a dónde? ¿En Facebook o por WhatsApp o por dónde? Sí, pues no, básicamente lo vamos a poner en Facebook, Okay. en la página de Facebook, ahí lo voy a publicar, igual que como hice la publicación para lo que fueron estos regalos y que ahorita les voy a decir quiénes son los ganadores, y así voy a poner el queso. ¿Te parece? ¿Por qué? Porque ¿Por qué quisieran les gustaría? probar el queso de semillas. Es correcto. Okay. ¿Por qué les gustaría probar el Va. queso de semillas, que es tan rico, de verdad, Ojalá altamente usarlos. recomendable, Y exactamente. los que no alcancen, pues ya me lo Ya piden, van, sí, o van por ahí exactamente. al Y mercado. van a ir por él al mercadito. Yo de alguna manera ahorita les saco fotos y se lo regreso a Andrés y ya para que vayan y conozcan y vean todas las Por cierto, alternativas que hay. también va a haber otra rifa al final de la plática de alimentación consciente, pero de un pan de elote. También para que vayan, es un pan delicioso casero, sin leche y con la mejor calidad de los ingredientes. Claro. Miren, ya el padre escogió 2 y Andrés escogió 2 de todos los papelitos que teníamos aquí. Entonces, ahorita Andrés va a decir los nombres de las personas ganadoras. ¡Wow! ¿Cuántos premios? ¿Cuántas rifas? Son 4 productos que serían los 2 discos de Blanca Luna, un café y un azúcar artesanal. Aquí dice Lola Guevara. Lola Guevara, te llevas el azúcar artesanal. Y acá dice que otro ganador es Lola Guevara también. Lola Guevara, es que participó 2 veces. Wow. Bueno, ahorita le vamos a dar otro ¿Oportunidad a papelito, otra persona? Sí, por favor. Para que gane Sí, uno cada sí. quien. Sí, Beatriz Álvarez. Beatriz, Betty, ya te ganaste un café. Y acá tenemos otro papelito. Joelyn Shepard Strange. Ándale. Violín Shepard Strange. Te llevas un disco. Y es internacional esta rifa. Norma Rivas. Norma, te llevas otro disco. Gracias a todos por participar. Y de alguna manera igual lo voy a hacer para lo del queso. Muchísimas gracias, Andrés, de verdad, por haber participado. Ya saben que Andrés va a estar lo que es sábado y domingo de 1 de la tarde a 8 de la noche en Juan de Montoro 201 Centro. Y él tiene el teléfono 449-230-7545. Aquí se los voy a dejar en la página de Facebook. Muchísimas gracias, Andrés. Todo un placer. Y así que ya todos ustedes ya saben que pueden estar en contacto a través de nuestras 2 plataformas, ccradio.mx y ccnoticias.mx. Y el programa se queda en YouTube para que lo vuelvan a escuchar. Y de verdad está realmente interesante todo lo que es esto que conlleva a prácticamente a nuestro consumo de agua y también a lo que son las constelaciones. Muchas gracias, Andrés. Un gusto y un placer. Y a todos ustedes, cuídense mucho. Un abrazo. Bye bye.